Gracias por la introducción. Muy agradecido al director de la facultad, profesor Alfonso, a todas las autoridades aquí presentes. Gracias. Bueno, nos gusta mucho venir aquí, lo decía antes, porque aparte de tener un tiempo para presentar, yo creo que es un detonador para luego el turno de preguntas, que a veces es incluso mucho más interesante que la propia presentación, ¿no? Porque ahí salen las dudas y las incógnitas. Yo quería empezar por el logotipo. Han visto que hemos cambiado el logotipo. Teníamos un logotipo que tenía ya 20 años, de color verde. Cumplió su función durante 20 años, porque quisimos hacer algo que fuera más próximo a la gente, más mexicano y que integrara, en este caso la S, integrara símbolos claves para nuestra gestión, como es la montaña Zapalinamé, que está en la S abajo a la izquierda, la flora, que es la flor de color rosa, el sol y lógicamente la gota de agua. Quisimos añadir la leyenda de Hacemos Ciudad también, porque realmente el Hacemos incluso incluye a todos. No hacemos Ciudad Axal solamente o Aguas, sino que nosotros hacemos que ustedes hagan ciudad. Cirujanos, médicos, universidades, hospitales. Pues sin agua no hay nada, está a la base de la pirámide. Es algo similar a la seguridad. Si no hay seguridad no hay nada más. Con el agua es algo parecido. Por eso quisimos añadir la leyenda de Hacemos Ciudad. Y bueno, nos gusta mucho el tip que eligió Naciones Unidas y que en todo el mundo va a ser adoptado para la celebración del Día Mundial del Agua, que es agua subterránea haciendo visible lo invisible. Porque como decía Marcela, en Saltillo el 100% del agua es agua subterránea. Vamos a ver qué connotaciones tiene esto, que sea subterránea, pero así es, esto es un hecho, esto no es discutible. El 100% del agua que sale por nuestras llaves emana de pozos profundos, en su mayoría, y algunos de pozos no tan profundos. ¿Avanzamos? Yo creo que la introducción, lo que yo quiero que se vea claro es que la ciudad sigue creciendo. La ciudad crece un 2% anual, estamos próximos al 1.000.000 de habitantes y el trabajo que tiene un organismo operador, así como nosotros, es no ser un palo en la rueda de este crecimiento, no impedir el desarrollo económico, la instalación de empresas, familias que vienen a veces de ciudades con problemas o pueblos que vienen a Saltillo a vivir, porque aquí es una de las mejores ciudades para vivir, y el organismo operador de aguas no es, nunca lo vamos a hacer, nunca lo hemos sido, nunca lo vamos a hacer un inconveniente a este crecimiento, ya sea humano, ya sea industrial o comercial. Por ello, el trabajo, y aquí es uno de los retos, el trabajo nuestro es el cómo conseguimos más agua para la ciudad. Y conseguir más agua para la ciudad se puede hacer de muchas maneras. Ahora lo veremos. Bueno, en estos 20 años que hemos visto en el vídeo, hemos tenido un crecimiento de la ciudad, como decía, del 2%. Esto significa casi el 100%. O sea, la ciudad se ha doblado en habitantes. No obstante, el indicador de extracción de agua no se ha doblado. Lo lógico sería que el agua extraída también se doblara en la misma proporción, al menos, al crecimiento, ¿no? Y no ha sido así. Y esta diferencia entre los dos indicadores explica la eficiencia. Es decir, hemos sido eficientes. No hemos extraído el doble de agua. ¿Por qué? Porque se ha recuperado de las propias redes, nuestras redes, mucha agua que se perdía. Esto es importante, ¿no? Esto no era así en 2001. Mucha de la agua que vamos extrayendo se pierde en las redes. Tenemos 2.000 kilómetros de red en Saltillo, 2.000 kilómetros. Es una distancia como de aquí a Cancún. Imaginen el agua que se podría perder o se puede perder transportándola de los pozos hasta las viviendas. Entonces es muy importante recuperar esta agua y esto es lo que ha hecho que la extracción no tenga la misma magnitud que el crecimiento de la ciudad. Bueno, ¿qué es agua subterránea, no? El agua subterránea, como bien dice la palabra, es un agua que está en el subsuelo, está debajo del nivel de la superficie. Esto significa, y ustedes lo saben mejor, todo lo que está debajo de la superficie es de la nación.
no solamente agua, oro, materiales preciosos, petróleo, el agua también, el agua es de la nación. Por tanto, para poder extraer agua subterránea requerimos permisos, ha hecho una referencia aquí el profesor, permisos que los entrega Conagua. Conagua es el garante de que el agua que se extrae sea concesionada previamente y que realmente se extraiga lo que dices que vas a extraer. Los pozos que tenemos nosotros son de diferentes tipos. Tenemos pozos en el sur, que son pozos que extraen agua fósil. Es un agua que tiene 18.000 años de edad. O sea, esto es algo que es difícil de comprender, hasta por mí cuando yo aterricé aquí en 2015. Y pues cada ciudad tiene sus peculiaridades. El saber, porque lo analizamos en 2016, que el agua que extraíamos en el sur, y en el sur digo Carneros, Tanque de Emergencia, Hawái, Trinidad, son 6 ejidos, que tenga 18.000 años, es algo extraordinario, ¿no? Es un agua fósil. Esto hace que esta agua pues, tenga disuelta sales minerales, pues justamente por el contacto del agua con la roca durante tantos años, y hace que sea algo dura y al gusto algo salada, pero muy sana por nuestro cuerpo. El agua en Saltillo es toda potable y yo recomiendo mucho que tomemos el agua de la llave. Aprovecho para decir esto. Luego tenemos otro campo de pozos que es en Zapalinamé, que es un agua más joven, algo más agradable al gusto, seguramente, pero menos mineralizada, más ligera. Y luego tenemos el agua en el norte, en Loma Alta. Esto sería un poco el resumen de los 3 campos de pozos que tenemos y que nos abastecen en la ciudad de Saltillo. Como he dicho antes, pues aquí no tenemos presas, ni ríos, ni lagos, ni océano. ¿Por qué digo océano? Porque el océano nos permite desalar el agua. Yo tuve la oportunidad de trabajar 8 años en una ciudad en África, en Orán, Argelia, y está en el norte de África. La pluviometría, se pueden imaginar, menos pluviometría que en Saltillo, aproximadamente 200 litros al año, pero teníamos un océano y ahí podíamos desalar el agua. Aquí no es el caso, tenemos 700 kilómetros por un lado el océano y 600 por el otro, o sea, esta opción está descartada. Y las otras, también prácticamente porque las presas están lejos o están concesionadas. Este hecho, presas, ríos y lagos, este hecho o esta casuística de que estos elementos no participen en el abasto en Saltillo finalmente nos da una fortaleza. Parece una paradoja, pero así es. Finalmente el agua subterránea no deja de ser una presa cubierta por todo el terreno que está encima, ¿no? del agua, y esto hace que no se evapore. Esto nos hace más resistentes a sequías largas como la que estamos teniendo, y aunado a una gestión correcta y a 3.000 millones de pesos que se han invertido desde el 2021 hace que seamos más resilientes frente a ciudades que se alimentan mediante presas, como pueden ser nuestros amigos de Monterrey. Finalmente el agua proviene, aunque el sistema de almacenamiento sea diferente, el agua proviene de la lluvia, a la excepción de los océanos. Pues hemos dicho que están muy alejados de Saltillo para poderlos desalar y transportar hasta aquí, sería un costo inaudito. Y por tanto, Saltillo, pues desde su creación, 1577, ¿no? 1577, desde la fundación de Saltillo, teníamos un entorno, aquí vivían los huachichiles, los indios huachichiles, capitaneados por Zapalinamé, un entorno que parecía un oasis. El agua que había en 1577 era agua superficial, y ahora es agua subterránea, pero finalmente es la misma agua. ¿Por qué ahora subterránea y en 1577 era superficial? Porque no estaba estresado el medio natural. Vivían por las tribus nativas de aquí, luego vinieron los colonos, estresaron no solamente el agua, sino el tema de la alimentación, todo el entorno natural, y provocó guerras. Por eso finalmente vinieron los tlaxcaltecas a pacificar un poco a la tribu huachichil, que era como más rebelde, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. El tema es que en Saltillo tenemos agua subterránea que también es de lluvia, como bien saben. Y bueno, un ejemplo, y esto es importante ponerlo en valor. Nosotros decimos como tip que Saltillo existe gracias a los huracanes.
a las colas de los huracanes. Y yo creo que es verdad, ahora verán por qué. Esta gráfica y cada color es un pozo, y son los pozos que están en Zapalinamé, en la sierra. Es un tercio del agua, del total. Son 50.000 metros cúbicos al día. Nos abastecen, es mucha agua. Y estos son los pozos. Aquí en vertical tenemos el nivel en donde se encuentra el espejo del agua. El espejo del agua respecto al nivel del mar. Pueden ver, aquí son los años, en 1980, el espejo de agua estaba muy separado respecto al nivel del mar, es decir, el agua era muy superficial. Tanto que en 1577 el agua era superficial, porque habían 600 ríos y arroyos. A medida que el Saltillo se va poblando, el espejo de agua se va bajando, porque hay una extracción y un consumo de la misma, y va bajando, ¿no? Y vemos aquí empieza 2001. 2001 empieza la nueva gobernanza, que ahora explicaremos sucintamente en qué consiste, pues yo creo que es, nos gusta decir alianza, porque es una asociación público-privada. Aguas de Saltillo es una asociación entre el municipio y Aguas de Barcelona. Y aquí tenemos el 2001, y aquí vemos el crecimiento. El espejo de agua se empieza a subir o a separar respecto al nivel del mar, es decir, entra más agua que la que sale, en definitiva. Es un balance hidráulico. Pero aquí vemos las crestas, que son los huracanes. Si no hubiéramos tenido los huracanes, realmente la asíntota no hubiera sido creciente. Así es que los huracanes, o las colas de los huracanes, hacen que Saltillo pueda existir, porque son los que nos llevan la lluvia. Finalmente, el equilibrio en el sistema, yo creo que está interesante, es una corresponsabilidad entre el organismo operador, que le hemos llamado origen, el origen y el destino. El origen sería todo esto: la captación, el pozo, el transporte hacia la ciudad, almacenamiento y distribución a las viviendas. Hasta aquí podríamos decir que es el origen, y aquí podríamos decir que es el destino. El destino es nuestra vivienda. ¿Y por qué decimos que hay un equilibrio en los acuíferos con una responsabilidad compartida? Porque de aquí para allá es Aguas de Saltillo, pero aquí es la vivienda de José Pérez o de Felipe X, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros para entrar dentro de esta vivienda? No podemos, es una propiedad privada. Pero sí tenemos influencia mediante anuncios, campañas publicitarias, concientización. Si quieren, en el turno de preguntas podemos hablar de eso. Por tanto, tenemos una responsabilidad del organismo operador, con las fugas, reparación de fugas, sectorización, ahora veremos, y una responsabilidad del habitante, del ciudadano, con la ducha, con el riego en su vivienda, con nos lavamos los dientes. Por tanto, es una responsabilidad compartida. Esto yo creo que es el tip importante. A veces también los organismos operadores tendemos a decir, oye, pues no consuman tanta agua o limiten el grifo abierto, la llave abierta, pero bueno, oye, ¿y usted qué está haciendo, no? O sea, organismo operador, ¿y usted qué está haciendo para el ahorro del agua? Y nosotros estamos haciendo bastante, ahora lo vamos a contar. Tenemos 90 pozos profundos. Como decíamos, estos pozos profundos no dejan de ser presas tapadas. Esto nos da fortaleza y resiliencia frente a las sequías, porque no hay evaporación. Pero es que además, ahora lo vamos a ver, en origen tenemos una gran responsabilidad nosotros como organismo operador, y versa sobre la tecnología y la forma de operar. En la forma que nosotros operamos podemos rebajar el agua que extraemos para alimentar las viviendas de todo Saltillo. ¿Cómo? Por ejemplo, haciendo paros programados en los pozos. Estamos digitalizando también el sistema de gestión mediante un centro de telecontrol, en donde se reciben las señales diarias, tantas como 2 millones de señales de lo que está pasando en el territorio. Porque al final las instalaciones hidráulicas no están solamente en la ciudad, sino que están en todo el ámbito administrativo de Saltillo, que es enorme. ¿Se imagina ir directamente en persona a comprobar todo? El nivel de los tanques, arrancar un pozo, parar un pozo, no es sostenible, no
No se puede hacer. No es lógico. Entonces tenemos un sistema de control mediante señales telefónicas y radio a distancia. Bueno, justo lo hablábamos antes de empezar la conferencia. Hemos actualizado algunos estudios, estudios que la Conagua lidera, pero que se apoya con contratistas. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio que hemos fungido como contratista para actualizar la disponibilidad del acuífero Saltillo Sur, que es un acuífero que está en el sur, como dice la palabra, más allá de Ramadero, tocando Parras y General Cepeda. Entonces, también hacemos estudios nosotros. Hemos construido represas en la montaña para que el agua de la lluvia, la poca lluvia que tenemos, que son 350 litros al año, pueda ser contenida en las montañas y que se vaya infiltrando hacia los mantos. Estamos haciendo reforestaciones, 2.000 árboles al año. Esto lo hacemos junto con la Secretaría de Salud, de Medio Ambiente. Y la verdad que el árbol finalmente genera suelo y también genera un obstáculo a la lluvia, que lo que hace es que se infiltre más la propia lluvia y que no nos llegue el agua tan fácilmente a la ciudad. Y bueno, estamos en el origen aún, o sea, la responsabilidad del organismo operador. Alta tecnología, hemos alquilado un satélite, es un satélite japonés, que mediante una foto por microondas, una sola foto por microondas, la hicimos en septiembre, detecta la humedad debajo de las carpetas asfálticas, o sea, las fugas invisibles. Entonces nos marca los puntos en donde hay humedad. Una fuga pues suele tener una humedad alrededor de 400 metros de diámetro. Después de obtener esta foto, entramos con un gas, que es el gas helio, que es un gas inerte, es el gas que se utiliza en los globos para los niños y no afecta a la salud. Lo inyectamos en el agua disuelto y cuando topa con la fuga, en estos 400 metros, como tiene tan poca densidad, llega hasta la superficie, ahí nos marca exactamente dónde está la fuga invisible. Estas son tecnologías importadas de otras ciudades y aquí sí voy a entrar un poco en la gobernanza. La compañía tiene dos socios. Tiene un socio que es el municipio y tiene otro socio que es Aguas de Barcelona. El municipio está con mayoría en la propiedad y aporta y garantiza la equidad en las tarifas. En Saltillo tenemos un sistema de tarifas cruzado en donde las viviendas que les llamamos residenciales, las viviendas más grandes pagan más cara el agua y pues, las familias con menos recursos pagan más barata el agua. Pues todo el tema que tenga que ver con tarifas, licitaciones, todo esto lo garantiza y vela porque se cumpla el municipio de Saltillo. Y luego el socio privado aporta toda el expertise de 160 años gestionando el agua en Barcelona, el know-how y finalmente la eficiencia hidráulica. Podréis ver que si no hay eficiencia no puede haber equidad porque no hay dinero. Si no tuviéramos un 99% de cobro de la factura del agua en Saltillo, o sea, aquí pagamos el agua, casi todo el mundo paga el agua, o sea que estamos muy agradecidos, 99% en el año se cobra, no podríamos tener el 80% de la ciudad pagando 90 pesos al mes. Y toda esta tecnología es la que aporta pues, el socio privado. En detección de tomas clandestinas y micromedición digital. Estamos empezando a instalar medidores en las viviendas, a lo mejor les va a tocar a alguno de ustedes, digitales. Y bueno, y ya estoy acabando, y el destino. El destino es nuestra vivienda. ¿Cómo nosotros podemos influenciar a una propiedad privada? Pues con campañas publicitarias, o como esto que estamos haciendo hoy. Gracias por la invitación. O sea, finalmente, Aguas de Saltillo tiene la obligación de concientizar a las familias saltillenses de que gastemos la cantidad mínima de agua necesaria. En Saltillo estamos bastante bien, hay un consumo muy moderado de agua, estamos hablando de 98 litros al día y por habitante. Este anuncio lo sacó Monterrey, los amigos de Monterrey, muy lanzados, aventados, compararon Saltillo con Monterrey, con su ciudad, para decir, oye, aquí en Monterrey estamos gastando demasiada agua. Miren los amigos de Saltillo, están gastando 98 litros. Entonces, compararon Saltillo con Monterrey. Esto es un anuncio que ellos pusieron en el Facebook.
Bueno, por eso la campaña que estamos iniciando va en positivo. Es esta. Empezó ayer o antes de ayer. Y es aquí cuidamos el agua. Es decir, sí cuidamos el agua, sí hay una sensibilización para gastar el mínimo requerido en nuestras viviendas, porque prueba de ello es que estamos con 98 litros por habitante y día. Ahora con estos calores ya subió un poco más, a 102, pero Naciones Unidas recomienda alrededor de 100 litros habitante día, un mínimo de 50 y un máximo de 100. Hay ciudades como Las Vegas que están en 300, Monterrey en 160 litros habitante día. Así es que aquí en Saltillo estamos bastante contenidos. Ellos luego se generaron algunas bromas, como que aquí no nos duchamos, etcétera, ¿no? Pues todo eran bromas. Pero bueno, no, muy orgullosos de este consumo contenido. Avanzamos. Bueno, y finalmente la gestión tanto privada como pública sería la de Axal y la privada es la de las viviendas. Es una gestión acurada y eficiente para que no estresemos tanto esta agua subterránea que nos ocupa para este tip de Naciones Unidas, ¿no? Para este año. Bueno, yo creo que van a salir algunas preguntas de eso, pero os avanzo ya, por si alguien tiene dudas. Oye, ¿cómo vais a aumentar el agua para Saltillo, ¿no? ¿En qué forma vamos a poder seguir este 2% de crecimiento que tiene la ciudad? Solo hay tres formas. Mejorar la eficiencia física, que es la recuperación del agua que tú ya has extraído y que se pierde en el camino. Esto es algo que se tiene que reducir porque el agua ya ha sido clorada. Ya has gastado energía eléctrica de la bomba del pozo para elevarla. Y luego cuando la tienes arriba ya en la ciudad, la pierdes en la tubería, es un agua que realmente es muy valiosa y se tiene que trabajar para no perderla, es el punto 1. Y de ahí se recupera agua. Por eso el indicador con el que hemos empezado se dobló casi la ciudad y solamente incrementamos el 20%, gracias a esta recuperación de agua. Reutilización, tenemos que tender a volver a utilizar esta agua que hemos ya empleado, agua negra o gris, y volverla a meter en la red. Esos son temas ya más de autoridad y de medio plazo, pero ya hay en la planta del bosque urbano una reutilización 100%. Toda el agua que se trata en la planta de tratamiento de bosque urbano es aprovechada en el propio bosque, en Parque Maravillas, y hay un proyecto para aprovecharlo en el Museo del Desierto. Ya hay ejemplos, pero hemos de expandirlo. Y finalmente la peor o la menos buena es hacer nuevos pozos, porque haciendo nuevos pozos lo que estamos haciendo es estresando más el acuífero, es insertar más popotes en el mismo lago subterráneo, que está a 500 metros. Pero también es válido, es menos sostenible, pero es válido. En nuestro caso, en 20 años hemos hecho un pozo. O sea, en 20 años hemos hecho un pozo y por tanto no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la primera, luego la segunda y finalmente, como última opción, hacer más pozos. Bueno, y este es el final. Yo creo que hay el turno de preguntas que está súper interesante, o va a estar súper interesante. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés. Primero, muchas gracias por la conferencia compartida. Gracias. Mi pregunta va encaminada por, ¿nos puede explicar un poco cómo está dividida el agua y cómo nos apoya Aguas de Barcelona aquí a Saltillo? Sí. Aguas de Barcelona es uno de los dos socios. Aguas de Barcelona es una empresa privada que tiene más de 160 años de historia. Empezó en la ciudad de Barcelona. Ahora mismo en el mundo, Aguas de Barcelona, en una fórmula similar a la saltillense, están 1.300 ciudades en el mundo. Y qué buena pregunta, porque yo, como gerente, y en primera persona hablo, en la forma que me ayuda el corporativo, Aguas de Barcelona, es sobre todo en la importación de tecnologías que ya han funcionado previamente en otras ciudades. Por ejemplo, el satélite, que es la foto con microondas, las microondas penetran en el asfalto y detectan la humedad. Este satélite lo probamos en Casablanca, Marruecos.
El helio. El helio fue probado previamente en Alicante. Son ciudades que las gestiona Aguas de Barcelona. Y así podría enumerarte la app móvil para el pago. Esto ya es más común, pero también se probó en otra ciudad. Entonces, el benchmark y el compartir conocimiento en red y llevarnos a Saltillo lo que sí ha funcionado. Porque en el mundo del agua ya está todo inventado. No hemos de empezar de cero. Entonces, la interconexión y el benchmark con otras ciudades que ya han probado tecnologías que han funcionado, esto es lo que a mí me ha aportado para Saltillo, como gerente de Aguas de Saltillo. ¿Cuál es la diferencia entre CIMAS y Aguas de Saltillo? Buena pregunta. CIMAS era el organismo que gestionaba el agua hasta el 2001. Era el organismo operador de aguas de la ciudad de Saltillo hasta el 2001. Son siglas, son Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, igual a CIMAS, son siglas. Y ahora mismo el CIMAS aún existe y el CIMAS representa al municipio en la parte pública de la compañía. Y el CIMAS tiene el 55% hoy de Aguas de Saltillo. ¿Y qué diferencias? Porque, por ejemplo, yo vengo de Monclova y allá el sistema que tenemos es CIMAS. Sí. Y, por ejemplo, en una cuestión demasiado banal, en el aspecto de cuando, por ejemplo, te metes a bañar y yo me he dado cuenta como que el agua es más pura, por así decirlo. En cuestión, por ejemplo, del cabello, aquí me he dado cuenta que mi cabello se queda como más, o sea, no se esponja tanto como allá. Y tengo entendido que es por el cloro o algo así, no sé. Bueno, depende de donde vivas en Saltillo, porque en la zona sur, Colonia Satélite, Josefa Ortiz, Margaritas, toda la parte sur de Saltillo y la parte de hasta la Colonia Valencia, es un agua más dura, y es lo que tú estás diciendo, es un agua fósil, es un agua que tiene 18.000 años de edad, con muchas sales minerales disueltas. Pero las sales minerales son necesarias para nuestro cuerpo. Al final es CaCO3, carbonato cálcico, también llamado sarro, que es una palabra más fea, pero finalmente el sarro es carbonato cálcico, CaCO3. Y tomarnos el CaCO3 nos da energía, nos da electricidad para nuestro cuerpo. Las sales minerales son necesarias. Si vives en el centro, justo hoy lo hablábamos, en el centro lo estamos alimentando desde Zapalinamé. Es agua joven, no es tan dura como la del sur. Es un agua más ligera, tipo más similar al agua embotellada. Y luego la de Loma Alta, otra vez también es agua dura, tipo la del sur. Es agua, no es fósil, pero es agua que también tiene muchos años. Entonces, en definitiva, todas son potables, todas son sanas, son más recomendables que el agua de botella, mucho más. Analizamos, hacemos unos 23 análisis al día nosotros de agua. Tenemos un laboratorio propio, está certificado el laboratorio por la EMA. Pues yo exhorto a todos a que tomemos, tengo una niña de 2 años y le doy agua de la llave. A la yo le doy agua de la llave. Yo tomo agua de la llave, lógicamente. Entonces es un agua que sí te pasa la sed. Y las aguas embotelladas, aparte de ser muy caras, son aguas muy ligeras. Ahora se están poniendo de moda las aguas alcalinas, pero el agua del sur es agua alcalina. Y te va a valer céntimos un vaso de agua del sur. Al Oxxo un agua alcalina te vale 40 pesos. Entonces tenemos agua alcalina en Saltillo. Sí, en la zona sur y en la zona norte, y en la zona centro tenemos el agua de Zapalinamé, que es un poco más ligera. Pero sí es un agua dura, pero potable y recomendable. Buenas tardes, yo tengo una pregunta respecto al fomento que se hace para el cuidado del agua. ¿El fomento? ¿Perdón? Siempre hay un fomento al cuidado del agua por parte de los usuarios. Sí. Nosotros que vivimos en una casa, no consumimos agua, una empresa. Sin embargo, ¿qué tan severos o cómo se exhorta a una empresa a que no consuma tanta agua, a diferencia de como sí sucede con el usuario? ¿O qué medidas toman para, digamos, una alquiladora consuma menos agua? Bueno, es que entramos otra vez en la parte de destino, ¿no? Que es la parte privada. Tenemos limitaciones obvias porque estamos en un sistema en donde existe la propiedad privada y por tanto no podemos entrar y cerrar llaves ni decirle a una persona que de forma taxativa y coercitiva que no utilice esta agua, porque la Constitución lo está protegiendo. Y ustedes son abogados, saben mejor que yo, ¿no?
pero sí podemos influenciar. O sea, finalmente, si alguien la paga, la puede utilizar. Y si una empresa está pagando el 100% de su agua y quiere gastar más, hombre, lo limitamos con el contrato inicial. Por suerte en Saltillo las empresas no tienen como materia prima el agua. Tenemos contratos industriales, pero son contratos en donde la utilización del agua no es extensivo. No tenemos cervecera, no tenemos pues embotelladoras de agua que utilicen nuestra agua, no. El agua viene de otros lugares y por tanto no utilizan como materia prima el agua. Estas empresas lo utilizan para refrigerar, poca agua para refrigerar. No sé, algunos ejemplos. Tenemos toda la cooperativa de Zapalinamé, pero una hace trenes, vagones para trenes, Miner. No son empresas que utilicen mucha agua, solamente para los baños. Baños, duchas de los operarios, pero no está en su materia prima el agua, con lo cual aquí no tenemos este problema. No sé si te respondí. En todo caso, lo limitamos en el contrato, ¿eh? No sea que una empresa nos cambie de maquiladora, que no hay casi utilización de agua, solamente para los baños, y a cervecera. Calma, aquí está el contrato. Tú ibas a agarrar 0.6 litros por segundo y es lo que yo te voy a dar. Si tú me cambias de maquiladora a cervecera, tenemos que hablar. ¿Qué tal? Aquí, oye. Aquí hay uno, allá. Ok. Reciente con el problema que está pasando en Monterrey, que su precio de la botella se está secando. Me surgió una duda. ¿Saltillo es viable para hacer una presa artificial o no? Es una excelente pregunta porque es un planteamiento que siempre lo tenemos ahí vivo, pero nunca nos hemos lanzado a hacer una presa porque primero la pluviometría es de 350 litros año. Es una pluviometría muy baja. La presa, que ya sabemos dónde la haríamos porque hemos hecho estudios, sería en el Cañón de San Lorenzo, tendría una contaminación medioambiental enorme. Todas las especies que están viviendo en la parte baja del Cañón de San Lorenzo quedarían pues, inundadas, se ahogarían, ¿no? Hay nidos, hay incluso especies vegetales también que desaparecerían. Hacer una presa es algo muy serio y no creemos que el impacto que tendríamos nosotros en Saltillo sería muy favorable, justamente porque la radiación solar es tan alta que el agua que tendríamos almacenada se evaporaría y la presa se vaciaría, como les ha pasado a los amigos de Monterrey en la presa de la Boca. Está vacía, está seca. Nos pasaría lo mismo. Otra cosa, y ahí sí estamos favorables, son presitas, le llamamos represas, que son como obstáculos que ya hay en el Cañón de San Lorenzo, son como con piedras, con una malla ciclónica, para que el agua cuando llueve tope contra este muro y se infiltre. Luego cuando adquiere un nivel, salta y baja. Topa con otro muro, adquiere nivel, salta y pasa. Esto sí estamos muy a favor de ello, de hecho estamos con un proyecto en pláticas para hacer algunas represas de este tipo. Ahí sí, para que el agua se infiltre más en los acuíferos. Gracias. La Federación tiene una norma oficial mexicana, la 011, que actualizó en el 2015, desde el 2000, que habla la medición o la metodología para medir la disponibilidad media anual del agua en los acuíferos y en lo superficial. En base al diario oficial de la Federación del 2020 y del 2010 para acá, esa disponibilidad media anual en los 5 acuíferos de Saltillo, donde se abastece entre ellos el agua potable, hay un negativo, es decir, no hay disponibilidad de agua anual en promedio de 20 millones de metros cúbicos en todos los acuíferos. De hecho, en el 2020, el acuífero Saltillo Ramos habla de 70 millones de metros cúbicos de no disponibilidad, es decir, de saldo negativo. Ahorita vimos que en esa materia, usted comentaba de los estudios que realizan, la autoridad federal está desfasada siempre y esas disponibilidades van cambiando, de hecho los obligan a que cambien cada 2 años.
Ustedes tienen estudios para conocer su materia prima, digamos algo, y en base a eso, porque es muy importante esa información para la toma de decisiones, Sí. inversión, etcétera. Bueno, a mí me gusta mucho cuando veo o leo las publicaciones de la autoridad federal, que es la CONAGUA. Me gusta ver las fechas del estudio de referencia para dicha publicación. Bueno, y es un ejercicio que les invito a que lo hagan ustedes también. Hay estudios que tienen 20 años, hay que tienen 15, hay que, en los casos más favorables, hay estudios que tienen 7 años. Y todos tenemos un teléfono, ¿no? Cómo están evolucionando las tecnologías. Cada 2 años cambiamos de teléfono, vemos los vehículos, vemos las nuevas herramientas para medir esto que usted está planteando. ¿Cómo puede ser que tengamos como referencia un estudio de hace 20 años, ¿no? La tecnología cambió y seguramente el dato puede cambiar, porque la disponibilidad va a cambiar porque lo voy a medir diferente, con tecnologías más precisas y a lo mejor tecnologías más asertivas. Entonces, respondiendo a la pregunta, CONAGUA nos contrató a nosotros un estudio, que es el del acuífero Saltillo Sur, es el 00251 como código CONAGUA, pueden buscar por internet, 00251, y un dato que era de disponibilidad negativo, a nosotros nos dio una disponibilidad de más 50 hectómetros cúbicos anuales, ¿no? Bueno, esto puede ser, solo nos ha contratado un estudio, pero bueno, puede ser un indicador, ¿no? Yo digo que, bueno, independientemente de los estudios, tenemos que preservar el agua y el recurso para que estos acuíferos no disminuyan de nivel. Hay una forma muy empírica y que no puede fallar, que es medir, mira qué sencillo, la gráfica de los coloritos que subía es una sonda que nosotros la echamos adentro del pozo y cuando toca el espejo de agua se enciende una luz arriba. Entonces, si el agua que entra es mayor a la que sale, el espejo de agua va a subir, ¿no? Entonces, significa que no estás sacando más agua de la que entra. Es una forma empírica, ¿no? Controlamos esto ahora, estamos a disposición de la autoridad federal para hacer más estudios y bueno, vayamos a lo mejor con afirmaciones muy contundentes que a veces se escuchan, pues seamos cuidadosos en el sentido de que pues, no sabemos tan fehacientemente que un acuífero esté sobreexplotado. No se sabe tan preciso ni tan fehacientemente, justamente porque hay muchos estudios que tienen 20 años. Gracias. Y la segunda es el saneamiento. En materia de derecho humano habla la Constitución del saneamiento. Yo me acuerdo en aquel tiempo cuando llegó a Saltillo, el contrato de asociación y participación era sobre la prestación del servicio de agua potable y no incluía el saneamiento, es decir, la contaminación del agua, o en este caso la descarga de aguas residuales. Hoy ya cambió esa disposición, o CIMA se hace cargo de lo del saneamiento de esa agua. Sí, la parte del tratamiento, del saneamiento la sigue haciendo otro organismo. Nosotros no estamos tratando el agua negra. Por eso en el punto 2 de la reutilización de agua tenemos poca mano o no tenemos tanta entrada porque hay otro organismo que es una empresa que se llama Grupo Carlson de Slim, del Grupo Slim. Ellos ganaron la licitación en 2003 y ellos hacen el tratamiento del agua negra. Ahora bien, el transporte del agua negra de la vivienda hasta la planta sí es nuestra responsabilidad. Y ello nos ha permitido, porque estamos analizando las aguas negras, que son las aguas que salen de nuestras viviendas, nos ha permitido controlar el COVID, porque nosotros excretamos el COVID. Entonces, analizando el agua negra, sabemos semanalmente la tasa de COVID en la ciudad de Saltillo. Y esto fue un experimento que lideró Secretaría de Salud, la verdad, el primero en todo México, y que ahora se abren a nuevas cosas, por ejemplo, drogas, hepatitis, todo tipo de virus. Entonces, empezamos con el COVID, funcionó, tenemos la ciudad sectorizada en 10 partes y podemos saber dónde está el COVID en la ciudad. Incluso se pueden hacer análisis de hospitales, de escuelas,
ahí donde la autoridad desee, vamos, hacemos el análisis, sabemos si hay COVID, pero se puede expandir este proyecto a drogas. Hay un problema de cristal, por ejemplo, ¿no? Me decía el presidente del consejo, que es el alcalde de Saltillo, el presidente del consejo de Aguas Saltillo es el alcalde, y me decía, Jordi, hay un problema de cristal. Entonces, bueno, pues podemos saber en dónde está el consumo, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Y esto sí es nuestra responsabilidad. Más preguntas, por favor. Que esto a mí la verdad que lo encuentro muy interesante porque son las dudas directamente. Y no hay, digamos, protocolos, es decir, no tengan miedo de hacer alguna pregunta que seguramente será interesante. Y si no, pues no pasa nada. Sí, le escucho. Quería preguntarle, bueno, han pasado 30 años desde que en el 90 se vaticinaba esta crisis de agua para Saltillo. Estamos a 20 años de la fecha de que hay aquellos que analizaban desde 50 años su opinión y con base en lo que nos han presentado, ya digo, vaya, se ha mantenido este problema. ¿Cuántos años más nos quedan de sostenibilidad de esta cuestión del agua? Esta escasez, vaya, pueden contar las cosas. Qué muy buena pregunta. ¿Ves? Como tenía razón que iba a ser una buena pregunta. A ver, el agua no se va a acabar. El agua va a ser cada vez más cara. Eso sí. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que ir más lejos y más fondo a buscarla. Esta moda o esta habitud que estamos teniendo de irnos a vivir a los núcleos urbanos, no solamente en México, en Europa lo mismo, en Estados Unidos, la gente está abandonando los pueblos y se está yendo a las ciudades. Hace pues lo que pasó en 1567, cuando vinieron aquí los colonos. El agua era superficial y ahora es subterránea, porque estresaron el medio. Entonces, los núcleos urbanos se estresan en el medio natural, inclusive el agua. Entonces tenemos que ir cada vez más lejos a buscarla. Nosotros tenemos pozos que están a 70 kilómetros de la ciudad de Saltillo. 70 kilómetros y 500 metros de profundidad. Cada vez nos va a tocar ir más lejos y más fondo a buscarla y esto va a significar que cada vez el agua va a ser más cara. Pues no se va a acabar y no se va a acabar porque hay una planificación, hay unas inversiones, hay un consejo de administración que dice, oye, empecemos a trabajar hoy para dentro de 10 años. Que no nos pase lo que ha pasado en alguna ciudad cerca de aquí, que el toro les agarró el toro. Entonces, por eso durante 20 años han invertido 3.000 millones de pesos para que esto no nos pasara. Primero, eficientando el servicio o el organismo operador, porque es muy fácil decir, oye, vamos a hacer pozos. Oye, pero ¿y tu cocina? Primero lava tu cocina, repara las fugas, mejora la eficiencia hidráulica y luego hacemos pozos. Luego. Hemos hecho un pozo en 20 años nosotros, un pozo en 20 años, en Agua Nueva, fue el año pasado. Entonces ahora sí va a tocarnos hacer pozos. ¿Dónde se van a hacer? Pues mira, tenemos previsto hacer un pozo en tanque de emergencia, que está a 70 kilómetros de aquí. Estamos en pláticas con algunos ejidos que están a 80 kilómetros de la ciudad. Entonces, ya cuando tienes un nivel de eficiencia hidráulica aceptable, estamos en un 80%, nosotros facturamos 80 litros de cada 100 extraídos y como la ciudad no se para de crecer, ya sí es el momento de hacer pozos, ¿no? ¿Y dónde? Pues en lugares alejados, porque aquí hay muchos en la ciudad de pozos y cerca de la ciudad también. Y estoy hablando de ejidos que están a 70, 80 kilómetros de aquí. La India, Buñuelos, estamos viendo por ahí. Entonces, ¿se va a acabar el agua? No, pero sí va a ser cada vez más cara y más costosa.